por ejemplo, como lo interpretamos, hay una familia que dice que tiene una cabeza de ganado, otra tiene 7, otra no tiene ni una, o sea, 0, ¿no? Así. Entonces, inciso A, elaborar el cuadro de frecuencia, ¿no? Ese es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para elaborar un cuadro de frecuencia? Estos son los pasos. Pasos para elaborar cuadros de frecuencia. Ustedes los tienen a mano, pónganlo al ladito de su ejercicio que estamos ejecutando, sus apuntes. Primer paso, primer punto, identificar el valor mayor y el valor menor de este conjunto de datos, ¿no? De estos datos que tenemos acá. ¿Cuál es el valor mayor? Es 0, y el valor mayor son 12 cabezas de ganado. Entonces, ese es el primer paso. Primer paso, valor mayor, 12, valor menor, 0. Segundo paso, el rango. Determinar el rango. ¿Cómo encontramos el rango? Es igual al valor mayor menos el valor menor. En nuestro ejercicio, entonces, el rango es 12. Valor mayor menos valor menor. Cualquier momento me hacen la pregunta, ya estamos recordando rapidito, me hacen cualquier pregunta. Tercer punto, número de intervalos. Tercer punto, determinar el número de intervalos, K, se simboliza por K. Utilizando en primera instancia la regla de Sturgers, K va a ser a 1 igual a 1 más 3,3 por logaritmo N. N representa el número de datos. En este caso es 40. Entonces, por logaritmo de 40. Hicimos la operación y nos dio 6.29. Aquí está 1 más 3,3 por logaritmo base 10 de 40. ¿Ya? 6.29. Entonces, este valor que encontramos acá, que nos ayuda a la regla de Sturger, nos dice un valor aproximado, que por cuestiones de redondeo no podemos tener 6.29 intervalos. O tenemos 6, o tenemos 5, o tenemos 7 u 8, ¿no? Pero no 6.29. Entonces, por cuestiones de redondeo hemos dicho que vamos a trabajar con 6. O sea, la recomendación es de que utilice lo que está al número más cercano obtenido. Entonces, 6, número entero más cercano. 6.29, el más cercano es 6. Hay otros casos de que este 6.29 nos da una pauta, pero el investigador, el que está haciendo el ejercicio, puede modificarlo, como por ejemplo decir 6, o de repente 5, o de repente 7. Ya conocemos que eso se hace para evitar tener márgenes de desplazamiento, que lo hemos visto después. Bien, entonces vamos a trabajar con 6 intervalos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todos estos valores de acá los vamos a agrupar en 6 intervalos, de 1 a 6. Todavía no sabemos esto, ¿no? Esto lo dejamos en la anterior clase. Punto 4. Amplitud o ancho de clase. ¿Cómo se encuentra la amplitud? WI representa la amplitud o ancho de clase, es igual a R, que es rango, dividido entre K, que es el número de intervalos o clase. Y aquí adelantamos, cuando calculamos esto, nosotros vamos a querer el valor que está aquí, tratar de calcular que sea con anchos de clase iguales. Aquí de repente pueden hacer la operación y les sale fraccionado. Entonces, no trabajen con 6, trabajen con 5, trabajen con 7, trabajen con 8, en lo posible para que haga un valor entero. Si no se puede, bueno, trabajemos con ello y con seguridad que vamos a tener margen de desplazamiento. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, dividan 12 entre 5. ¿Cuánto es 12 entre 5? ¿Cuánto es 12 entre 5, por favor? Ustedes tienen ahí su maquinita. 2,4. 2,4, ¿no? Eso es lo que digo. Es un ancho de clase que me está diciendo 2,4, ¿no? Y yo voy a tener problemas para trabajar al menos en este ejercicio que son cabezas de ganado. No puedo tener, digamos, esas fracciones por 2,4 cabezas de ganado, por ejemplo, ¿sí?
Y si me da un valor así como el 2,4, porque he trabajado con 5, si es que estuviera trabajando con 5 clases o intervalos, con seguridad que voy a tener desplazamiento. Voy a tener desplazamiento. Entonces, eso era lo que yo le decía. Este primer valor aproximado que encontramos aplicando la regla de Sturgers, que es 6.29, podemos modificarlo por redondeo, es lógico, o por criterio del investigador, del que está haciendo el ejercicio, ¿no? Tal que no haya, digamos, un ancho de clase fraccionado por un lado. Si me da fraccionado, con seguridad que voy a tener desplazamiento. ¿Está entendido? Bien, en este caso trabajamos con 6 y cabalito el 6 nos dio un valor entero cuando determinamos el ancho de clase, ¿no? Entonces el ancho de clase es igual a dividir el rango 12 entre el número de intervalos, 6. Y nos dio 2 entre 6, 2. Ahora, el punto 5 y el punto 6 es para chequear si hay un desplazamiento. Ya comentamos que era un desplazamiento. Desplazamiento quiere decir que para trabajar con anchos de clases iguales, tendríamos que movernos o comenzar antes de este valor, menor valor, o un poco más de este valor. Todo depende del trabajo que estamos realizando. En este caso, si hubiera desplazamiento, vamos a tener que aumentarle al 12, porque no podemos disminuir al 0, porque no puede, una familia no puede tener menos una cabeza de ganado, ¿sí? Entonces, el desplazamiento necesario lo vamos a incrementar en 13 o en 14, tal que cubra todo el espectro de los valores que tengamos acá y hayamos trabajado con anchos de clases iguales. O sea que, en resumen, cuando ustedes determinen el número de intervalos, el valor de la aplicación de la regla de Sturgers es un valor aproximado del número de intervalos. No quiere decir, trabaje con esto porque no van a poder en primera instancia porque es fraccionado. No tenemos intervalos 6 fraccionados. O tenemos 6 o tenemos 5, ¿no? O tenemos 6 o tenemos 5 o tenemos 8. ¿Ya? Ok. En este caso, la recomendación primero, chequee y trabaje con el valor más cercano a al número entero. El valor más cercano al número entero de 629 es 6. Y al encontrar el ancho de clase, trate de encontrar un valor que sea entero. En este caso nos dio entero. Y eso hace que con seguridad no vamos a tener desplazamiento. Si nos diera, digamos, un valor fraccionado, como el ejemplo, por ejemplo, en vez de trabajar con 6, trabajamos con 5. ¿No? Nos dio 2.4. No, con seguridad que vamos a tener más de desplazamiento, movámonos acá. Trabajemos con 7, con 8, en este caso 6, nos dio 2 cuadros. En otras palabras, la definición del número de tamaños o número de clases o intervalos está en función al criterio del investigador, ¿ya? Para evitar esos problemas de desplazamiento, por un lado. Pero ese criterio del investigador tiene, digamos, sus límites. Como habíamos dicho, el número de intervalos o clases no tiene que ser menor que 5 ni mayor que 15. ¿No? Esas son unas reglas que tienen que tomar en cuenta. Bien, continuamos. Entonces, estábamos en el cuarto paso. Hemos encontrado los anchos de clase. Y tenemos el punto 5 y 6 para verificar si hay desplazamiento o no. El punto 5 es el recorrido ideal, que va a ser igual al ancho de clase por el número de intervalos. Número 5, recorrido ideal, va a ser igual ancho de clase 2 por el número de intervalos 6, es 12. El margen de desplazamiento, como lo encontramos, va a ser igual margen de desplazamiento al recorrido ideal menos el rango dividido entre 2. Y aquí lo hemos calculado. Margen de desplazamiento, recorrido ideal menos rango
recorrido ideal menos rango dividido entre 2. Nos dio 0. Quiere decir que no hay desplazamiento. Vamos a partir del punto 0 y vamos a terminar en 12 cabezas de ganado. ¿Ok? El punto 7 es cómo encontrar los límites inferiores de clase. El primer límite inferior de clase es este de aquí. ¿Cómo se lo encuentra? Al valor menor se le disminuye o se le aumenta el margen de desplazamiento. Como el margen de desplazamiento es 0, entonces el límite 1, el límite inferior del primer intervalo, va a ser igual a 0. ¿Sí? El valor menor. El valor menor. Entonces, valor menor menos margen de desplazamiento es 0. ¿Ok? El segundo límite inferior. O sea, ¿cómo encontramos este segundo, el límite inferior del segundo intervalo? Va a ser igual al límite inferior del primer intervalo más el ancho de clase. ¿No? ¿Cuánto era el límite inferior del primer intervalo? 0. Más el ancho de clase 2, entonces sería 2. Aquí lo tenemos. ¿No? Entonces, 0 más ancho de clase 2 es igual a 2. Y así sucesivamente. El límite inferior de la tercera clase es igual al límite inferior de la anterior clase, en este caso 2, más el ancho de clase. O sea, 2 más el ancho de clase 2 es 4. ¿No? Ancho de clase 2 más el límite inferior de la anterior clase 2. Y así sucesivamente. Al límite inferior anterior le sumamos el ancho de clase y tenemos el límite inferior de la clase que deseamos. Y estos son los límites inferiores. Entonces, elaboramos o diseñamos nuestra tabla de frecuencia. ¿No? Diseñamos nuestra tabla de frecuencia y representa los intervalos de clase o número de cabezas de ganado. Y vamos a estar agrupados, vamos a trabajar con 6 intervalos y los intervalos van a tener anchos de clase iguales de 2 en 2. Ese es el ancho de clase. Entonces, el primer intervalo va de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y así sucesivamente. Aquí, permítanme, vamos a corregir. Esto es una llave, vamos a poner un corchete. Caramba. Disculpen un momentito esto. Es que tengo el teclado aquí en... Ya. Ahora lo voy a poner en inglés. No, esto es en español. Bien. Entonces, ahí fue donde nos quedamos la anterior clase, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí, Lice. Sí, ahí nos quedamos. Bien. Entonces, el cuadro de frecuencia o tabla de frecuencia tiene estas dos columnas. La primera me indica cuál es el intervalo y la segunda la vamos a simbolizar por F minúscula I, que me representa, vamos a ver después, la frecuencia observada. ¿Ya? F minúscula I es la frecuencia observada o frecuencia absoluta. Nosotros vamos a utilizar esta simbología, FI. Hay algunos autores que utilizan la simbología NI, N minúscula sub I. Si ustedes entonces están viendo algunos de esos autores con esa simbología, simboliza la frecuencia observada o frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia observada o frecuencia absoluta? Es el número de casos que se dan. O sea, representa el número, permítanme, esto está pues en inglés, español, el número, ay caramba, no es,
Permítanme que estoy aquí, quiero poner ese símbolo de número. Nada. Voy a ver cómo es. Nada. Ah, ya. Ahí está. Apareció. Ya. Número de familias. Número de familia. Vamos a copiar este mismo formato. ¿Ya? Y vamos a ponerle en negritas esto. Y aquí, caramba, vamos a... Ahí. FI e II. Esa es la simbología. ¿Ok? Entonces, en esta columna, los intervalos, que me representan en este caso los números de cabezas de ganado, el ejercicio, y en esta otra columna, FI, es la frecuencia absoluta o frecuencia observada. Para este ejercicio nos representa el número de familia. ¿Ok? Entonces tenemos otra definición, vuelvo a repetir, FI, pongan, es igual a la frecuencia absoluta o frecuencia observada. Cualquiera de los dos términos es lo mismo. Que me indica el número de casos que se da para cada intervalo. En este caso, el número de familias por cada caso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas familias tienen entre 0 y 2, 2 y 4? Otra de las cosas que habíamos para repasar indicado es que para evitar confusiones de pertenencia, o sea, por ejemplo, a dónde poner aquellas familias que dicen que tienen 2 cabezas de ganado. Esta familia, por ejemplo, ¿dónde la ponemos? ¿En el primer intervalo o en el segundo intervalo? Entonces, para evitar, digamos, esas confusiones, utilizamos esta simbología que tenemos acá. Vamos a utilizar nosotros, ¿ya? En nuestra clase, cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. El último cerrado a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice cerrado, se incluye el valor que se indica. Por ejemplo, aquí van a entrar todas las que contienen desde 0. ¿Ya? Aquí se va a incluir hasta 12, porque dice incluido esto. Abierto a la derecha quiere decir que no se considera ese valor, sino el anterior. En este caso, como son números enteros, los cabezas de ganado son enteros, por ejemplo, todas las familias que tengan entre 0 y 1 van a estar aquí. ¿Ya? Y todas las familias que tengan entre 2 y 3 van a estar aquí. No está el 4. El 4 pertenece acá. De aquí van a ser 4 y 5. No está el 5. Pertenece a este otro. Permítame un momentito que tengo unos problemitas en mi foco de acá que se apaga y se enciende. Bien, está entendido, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a darnos un trabajito como un jueguito. Vamos a ir contando qué cantidad de familia. Una pregunta, ¿ustedes me ven oscuro a mí? Están viendo la pantalla nomás, ¿no? Sí, listen. Sí, lo Se que ve pasa es bien. que se me apagan las luces, cuando estoy proyectando, digamos, mi imagen, es que notarían esas bajones, no es bajones, sino apagones que tengo aquí. Bien, entonces vamos a darnos un jueguito. En los libros van a ver que ponen una columnita adicional y ponen palillitos ahí para contar qué cantidad de familias, pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera, ¿ya? Bien, de todos estos datos de acá, tenemos que ordenarlos y colocarlos en el intervalo o clase que corresponde. Por ejemplo, ¿cuántas familias tienen entre 0 y 1 cabeza de ganado? Aquí tenemos 1. 4. Un momentito, vamos a ir. Aquí hay 2.
Disculpe, Aquí licenciado, hay una dos, consulta. Creo que no hay una... un momentito, por favor, un momentito. Un 3 y 4, ¿ya? Entonces le vamos a poner un colorcito, ya. Hay 4 familias. Ya, ¿qué pregunta me hacía? Creo que hay una fórmula para saber eso, ¿no? Igual, valor menor a... En la celda, ¿no? Donde puse 4. No estoy muy seguro cómo se usan las fórmulas también, no me sé eso. Pero creo que se puede seleccionar todo el... ¿Utilizando Excel? Sí, sí, sí. Sí, no, pero no, yo no lo manejo tanto el Excel. Si yo les dije, oiga, métanse ustedes a manejar muy bien, a conocer muy bien esta herramienta del Office, el Excel, todo eso. Mi Excel es muy básico, ¿ya? Si ustedes tienen, digamos, fórmulas para hacerlo eso, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿ya? ¿Ok? De que hay. Pero yo no, mi Excel es muy básico. Estamos haciéndolo manualmente también porque hay muchos que no tienen pues computadora, ¿no? Y lo tienen que hacer, como dice, a pulso, con palitos. ¿Okay? ¿Está de acuerdo? Sí, dicen. Ok, bueno, sigamos. Sí. ¿Cuántas familias tienen entre 2 y 3? 6, dicen. Ahí tienen que incluirse. Bueno, 6. vamos con calmita. Pongámosle colores. Aquí hay uno. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Otra y otra. Pongámosle otro color. Juguemos con los colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Le hice una consultita. ¿Sí? O sea que del número 2 y número 3 tenemos que encontrar en la tabla del ejercicio original, tenemos que encontrar la familia. Sí. Lo que estamos haciendo, fíjense qué dice aquí. Los intervalos de clase, esta columna me está representando el número de cabezas de ganado. Y el FI, que es la frecuencia observada, me está representando el número de familias. ¿Cuántas familias hay en este intervalo o clase? ¿Cuántas familias hay en este intervalo o clase? Sí, eso me está diciendo. ¿Ok? Esa es la definición de la frecuencia observada, el número de casos que se da en cada uno de los intervalos. Ok, Sigamos. dice, gracias. Sigamos. ¿Cuántas familias tenemos entre 4 y 5 que tienen 4 a 5 cabezas de ganado? 12, dicen. 12, ahí vamos. 1, 12, dicen. 4 y 5, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le ponemos un colorcito diferente. Ok. De la UCS. 12. Y así seguimos. ¿Cuántas familias tienen entre 6 y 7? Porque el 8 no entra. 6 y 7. Vamos a ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 10, dicen. 8. Son 10, Lice. 9. Y se me escapó una. A ver, le voy a poner un color. ¿Cuál es la que se me ha escapado? Ustedes dicen que son 10. El 6, ¿dónde estaba El con el 2? 6, Lice. Este de aquí. Ahora, sí. Ese de ahí. Entonces, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Como les indico, en los libros hay una columnita más donde hay palitos que cuentan, ¿ya? Entre 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5. Aquí que tenemos. Eso. 5. Y por último, entre 10 y 12, incluido el 12 porque es cerrado a la derecha. Solo 3. Entonces hay 1, 2
Y 3, ¿no? Y 3. Bueno, lo dejamos en blanco. 3. 3. Bien. ¿Cuánto tiene que dar esta suma o este total? 40. 40, ¿no? 40. 40, cabalmente 40. Bien, entonces esta es la tabla de frecuencia. ¿Ya? Esta es la tabla de frecuencia. Después la vamos a ir ampliando con otros conceptos. Pero por el momento paramos hasta aquí y vamos a hacer otros ejercicios similares para que quede agarrado, ¿ya? Para que quede bien entendido. Esta es la tabla de frecuencia. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejercicio muy similar. Una Por preguntita, favor, dejen de rayar. Hoy están rayando, viejo. Jóvenes, voy a tener que identificarlo y sacarlo. Sebastián, pues no. Dicen Sebastián, sáquelo. Ya, Sebastián. Va a tener que salirse, Sebastián. Usted bótelo, Lice. Bótelo, Lice. De pecho, bótelo. Se rayó, mira cómo lo rayó. Sebastián. Bueno, Sebastián, lamentablemente usted se va a ir fuera de la clase. Y lo vamos a anotar. Ya desapareció Sebastián. Desapareció. Se salió, solito. Pero ya está anotado. Bien, sigamos, ¿ya? Dice una preguntita, una consultita. Sí. En la forma del logaritmo siempre tiene que ser 40 en todos los ejercicios que nos dé. No. N representa el número de observaciones que uno está trabajando. N. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Después volvemos. Este segundo ejercicio, por ejemplo, dice, los siguientes datos son las velocidades en kilómetros de 30 carros que pasaron por un punto de control de velocidad. ¿Cuántos datos hay aquí? ¿Cuántos datos? 5. 30. ¿No? Las velocidades, 30. Entonces, el N aquí lo va a utilizar 30, ya no 40. ¿Ya? N representa el número de datos. ¿Ok? Bien, volvamos con el 1. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si tienen dudas, lo vamos a tratar de despejar en el siguiente ejercicio, que va a ser un ejercicio muy, muy similar. ¿Correcto? Después vamos a volver a completar estos cuadros. Esta es la tabla de frecuencias básica. Después vamos a tener otros conceptos. Vamos con el siguiente ejercicio. Cópienlo, por favor. Copien hasta aquí, ¿ya? Esto de aquí, todo esto. Todo eso. Este es el segundo ejercicio del primer práctico, el ejercicio 1.1. Me avisan cuando hayan terminado de copiar los datos, ¿ya? Listen, ¿puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Listen, pasa que yo recién ayer adicioné materia y estoy un poquito perdidita, de que sí lo entiendo, lo estoy entendiendo un poco, así que quería saber si tuviera un tipo dictado en la cual pueda leer un poco e informarme un poco más. No tenemos. Va a tener que, digamos, recurrir a su compañero, como en las clases presenciales, alguien que le preste los apuntes, para que ir viendo eso, ¿ya? Ya, Listen, muchas gracias. Con seguridad que sus compañeros han
hecho capturas de pantalla de los apuntes que yo, o sea, del PowerPoint. ¿No? Otra cosa, Sebastián me acaba de escribir en forma directa. Sebastián está cometiendo una segunda infracción. Yo no atiendo nada en forma directa. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Segunda infracción, Sebastián. ¿Ya? Tomar muy en cuenta eso. No se comuniquen conmigo en forma directa. Si usted quiere pedir disculpas, hágalo a través del grupo WhatsApp. ¿Ya? Sé que no me está escuchando, es muy posible porque salió de la clase, pero eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pueden comunicarle ustedes que lo conocen, amigos. No pienso ni abrir ese WhatsApp. Lo único que lo estoy identificando aquí por las infracciones que ha estado cometiendo. ¿Ya? Díganle que si quiere pedir disculpas o alguna cosa, ¿no?, que lo haga el grupo WhatsApp. Me avisan, por favor, cuando hayan terminado de copiar los datos. Yo ya terminé, le dicen. Ya terminé, licenciado. Sí, Lizan, yo igual. Ya terminé, licenciado. ¿Ya terminaron alguien? ¿Ya Sí, terminó Sí, alguien? Sí, Lizan. Ya, gracias que fui a traerme una lamparita porque se me Sí, está Lice. apagando el foco de mi cuarto. Bien, entonces, un ejercicio muy similar para agarrar bien, digamos, esto que estamos haciendo. Los siguientes datos son las velocidades en kilómetros por hora de 30 carros que pasaron por un punto de control de velocidad. ¿Ya? Entonces, un carro pasó a 60 kilómetros por hora, otro carro a 45 y así sucesivamente, uno a 106, muy veloz, otro a 10, una peta. Ok, esos son los datos. Elaborar el cuadro de distribución de frecuencia. Bueno, aquí yo lo hice el formato. ¿Ya? Pero lo vamos a, porque después vamos a desarrollar todo esto. Elaborar el cuadro de distribución de frecuencia. Los pasos. ¿No? Voy a copiarme mis apuntes, ¿no? Tenerlo al ladito de mi ejercicio que quiero desarrollar. Vean, son los pasos para elaborar un cuadro de frecuencia. Entonces, después graficar, esto lo vamos a... Caramba, no quiere borrar. Ahora sí. Lo voy a poner aquí. Pasos. Primer paso. 1
valores mayor y valor menor. ¿Verdad? ¿Cuál es el valor mayor? ¿Cuál carro pasó a más velocidad? 106. 106. Valor mayor 106, igual dice. 106. Sí. 106 kilómetros por hora. El valor menor 10. 10, ¿no? 10. Segundo paso. Rango. R. ¿Cómo encontramos el rango? Ay, caramba. Es que esto, rango. Le pongo guión R. Rango, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el rango? Su apunte, tienen a mano ustedes, valor mayor. Valor mayor menos valor menor. Exactamente. Igual entonces el valor mayor menos el valor menor. 106 menos 10. 96. No. Aquí lo multipliqué, disculpe. Lo multipliqué, disculpe. El valor mayor menos el valor menor. Ahora sí. 96. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Ancho de clase. Número de intervalos. Vamos a utilizar la regla de Sturger. Número de intervalos. K. K minúscula es igual a... ¿Cómo calculamos K minúscula? Aplicando la regla de Sturger. La división dice. Entonces, Sturger, vamos a aplicar la regla de Sturger. ¿A qué es igual? Aquí está. Sus apuntes, jóvenes, sus apuntes. 1 más 3 por 3 1 más 3,3 por logaritmo 30. N. N es 30, ¿no? Como sí. Nos preguntaba su compañero. Entonces, vayan calculando. Igual 1 más 3,3 que multiplica al logaritmo 30. Matemáticas y trigonometría, vámonos a los logaritmos. L, logaritmo base 10. Logaritmo acepto de 30. En este caso 30. ¿Algún problemita ahí? Que tengo que ponerlo entre así, logaritmo de 30. ¿Le dio eso? 40. No. No, 5.87. A mí igual me salió el ICE. Sí. Es que aquí puse 33, fíjense. Lo voy a corregir. 3.3. 5.87. No, sigo yo. Es coma, entonces. Es coma. Sí. Coma, él dice. 5.87. Entonces, trabajamos con K igual a ¿cuánto? ¿Con qué K podemos trabajar? 6, ¿no? 6. El más aproximado de 6. ¿Sí? 6. Vamos a ver si con el 6 tenemos anchos de clases iguales y enteros. ¿Sí? Punto 4. Ancho de clase. WI. Entonces, el WI va a ser igual. Un momentito, por favor. Va a ser igual. ¿Cómo encontramos el ancho de clase? Rango. Aquí está.
Rango dividido entre K. número de intervalo. ¿Número de intervalo? Número de intervalo, K. Sí. Igual rango es 96 dividido intervalo 6. 16. Es un número entero. Sí. Muy probable que no tengamos márgenes de desplazamiento. ¿Okay? 16. Permítame, voy a apagar mi foco, que algo le va a ocurrir acá. Ya tengo una lamparita. Dicen en qué planeta está. Dicen su micrófono. Listen, no se le escucha su micrófono. Gracias. Recorrido ideal. Es que estoy con problemas de mi foco que se apaga. He puesto una lamparita, pero no es buena, digamos. RI vamos a poner. Y estoy con problemas de tecleo. Veo otras teclas. Recorrido ideal. ¿Cómo encontramos el recorrido ideal? Sus apuntes, jóvenes. Yo no se los muestro porque ustedes tienen que manejar sus apuntes, tienen que conocer sus apuntes. ¿Cómo encontramos el recorrido ideal? Ancho de clase. Ancho de clase. Aquí está. Ancho de clase por número de intervalo. Ancho de clase por número de intervalo. ¿No? Ancho de clase por número de intervalo. Bien, entonces tenemos ancho de clase, que es 16. Número de intervalos, que es 6. 96. Y cuadra, ¿no? Rango con cuadra. Entonces va a ser 0. 6. Margen de desplazamiento. MD, pongamos. MD. ¿Cómo encontramos el margen de desplazamiento? Recorrido ideal menos rango. Bien, recorrido ideal menos rango dividido entre 2. ¿No? Ya sabemos que el recorrido ideal 96, rango 96 es 0, dividido entre 2 es 0, pero hagamos la operación. Recorrido ideal 96 menos rango 96 dividido 2. 0. Quiere decir que no hay desplazamiento. ¿Qué quiere decir que no hay desplazamiento? Había tenido los pasos acá. Entonces lo voy a borrar esto porque aquí tengo los pasos. Aquí voy a tener los pasos. ¿Qué quiere decir que no hay desplazamiento? Que vamos a comenzar desde el menor valor, o sea, la movilidad que pasó a menor velocidad desde el 10, y vamos a terminar exactamente en el que tiene mayor valor, ¿no? El mayor valor, ¿sí? No hay margen de desplazamiento. 7. Aquí calculamos entonces los límites inferiores de cada clase o intervalo. ¿Cómo calculamos? El límite inferior de la clase 1, ¿a qué va a ser igual?
A valor menor. Menor. Menos Margen o de más el margen de desplazamiento. desplazamiento, sí. Entonces tenemos aquí, permítanme, voy a traerla esta ayuda de memoria, la misma que la tenía acá. Ah, no, aquí está escrita. Tenemos, ¿no? Valor menor menos margen de desplazamiento. Y a todo lo demás le aumentamos ya el ancho de clase. Bien. El valor menor, ¿cuánto es? 10. 10. Más el margen de desplazamiento, ¿cuánto es el margen de desplazamiento? 0. 10. 0. ¿Cómo encontramos el límite inferior de la clase 2? El valor del límite anterior, inferior anterior, más el ancho de clase. ¿Sí? Más el ancho de clase. No sé por qué lo borré mi apunte, que estaba mejor que esto que tengo acá, ¿no? El límite anterior más el ancho de clase. El límite inferior anterior más el ancho de clase. En general, ¿no? Tenemos eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el valor del límite inferior anterior, de la clase anterior? 2. 10. 10. 10. Más, ¿cuál es el ancho de clase? 16. 16. 26 sería el 26. Más Límite inferior de la clase 3. 16. ¿Va a ser igual a qué? 36. Límite de 2 Bien. más Límite el inferior ancho. 2, perfecto, más 26. el ancho 40. de clase. 42, le dice. 42. 6, 26. 42. Y así sucesivamente. Límite inferior de la clase 4 igual 58, le dice. 42, ya, gracias, pero vamos a hacerlo con calmita, más Ya. 16. El mismo ancho de clase. Límite inferior de la clase 5 igual. Límite anterior. 58 más 74. 70. 74. Y el último límite inferior de la clase 6 va a ser igual 64. 86. 4 90. más Ah, 16. 90. Más 16. 90, sí. 90. 90. Entonces ahí tenemos los 20. límites inferiores de todas las clases. Lo copiamos. Lo voy a copiar. Y aquí ya lo tenía preparado. ¡Ay, caramba! Algo está ocurriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. ¿Ok? Todos los límites inferiores de cada una de las clases, de las 6 clases que tenemos. ¿Ya? Olvídense de esto de aquí, ¿no? Ya que lo estoy preparando el trabajo para trabajar con Excel. Bien. Nos falta el límite superior, ¿no? ¿Cómo encontramos el límite superior de cada clase? Ay, caramba. Vamos a ver si... ¿Qué tenemos que sumarle a cada límite inferior? El ancho de clase, pues. ¿No es verdad? A todos tenemos que sumarle 16, 16, 16. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, 10 más 16, ¿cuánto es? 26. 26. 26. Ah, no me salió esto. Menos 6 puso. Claro, es por eso que me sale mal esto. 10, a ver, 1, 2, 3, voy a ver si. 1, 2, 3, ay caramba. Es que no. Por etapa. 1, 2, 3. Más ¿Cuánto me dijeron que era? 26. 26. 26, ¿no? 26.
A ver, vamos a ver ahora. Sigue. Entonces vamos a hacer... Puso menos. Menos. Le hice menos. 10. Está colocando. Le voy a poner a 26, ¿se entiende? Guión 26 o coma 26, como quieren. Punto y coma podemos poner también. 10, punto y coma 26. Ya, mejor así. 26 más 16, ¿cuánto es? 42. 42. Fíjense que es el siguiente, ¿no? Es el siguiente, ¿no? 26 más 16, 42. 42 más 16, 58. 58 más 16, 74. ¿No? Así sucesivamente. 26. Entonces, que no estoy viendo bien, disculpen que estoy sin luz. 42. 42 más 16. 58. 58. 58 más 16. 74. 74. 74. Ay, estoy adivinando. Bueno, aquí nos pasamos con 1. Voy a quitarle 1 para que toditos queden nivelados. Ya. 74 más 16. 90. 90. Y 90 más 16. 106. 106. Que es el que pasó a más velocidad, ¿no? ¿Verdad? 106. 106. Sí. Bien, entonces vamos a trabajar cerrados a la derecha. Cerrado a la derecha. Cerrado a la derecha. Cerrado a la derecha. Cerrado a la derecha, ¿no? O sea, cerrado a la izquierda. Cerrado a la izquierda. No a la derecha. Cerrado a la izquierda. Y abierto a la derecha. Y aquí no tengo yo el símbolo. Ah, ya, lo tengo acá. Lo tengo. Cerrado a la derecha. Ok. Entonces ya tenemos los intervalos. 6 intervalos, ¿no? Y están de esa manera. La frecuencia. La frecuencia, o sea, ¿qué cantidad de carros pasaron entre estas velocidades? ¿Ya? O sea, yo, para su aclaración, yo he puesto esto y está en otro colorcito, porque voy a habilitar después límite inferior y límite superior. ¿Ya? No de esta manera. Esta manera es para que lo hagan manualmente los que no tengan computadora. Y para los que tengan computadora, pues pongan el límite inferior aquí, límite superior, porque pues vamos a hacer toda una serie de cálculos. ¿Ya? Olvídense por el momento de esto, y como esto fueran en forma continua, estuvieran así. Así. Así, ¿ya? Olvídense de todo esto todavía. Ok. Sí, lo hago ahí. Aquí se perdió esto. Ay, caramba. Bien. Primer columna, intervalo, I sub I minúscula, que representa la velocidad, kilómetros por hora.
de 10 a 26 kilómetros por hora, de 26 a 42 y así sucesivamente. Y la frecuencia absoluta F sub I, que me representa el número de carros que pasaron a estas velocidades indicadas. ¿Ok? Bueno, para la próxima clase, ustedes con calmita, complétenme la tabla de frecuencia poniéndome la cantidad de carros que pasaron a estas velocidades. Nos recordamos que aquí entra, por ejemplo, entre 10 y 25. En este otro, 26 a 41. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y en este último entra 90 al 106 inclusive, porque dice cerrado a la derecha. Yo la termino aquí la clase porque, bueno, ya son las 9 también. Le estoy pidiendo, vuelvo a pedir que completen esta tabla, solamente la tabla de frecuencia. Esto no, olvídense. ¿Ya? La frecuencia, la FI. Estoy sin luz y estoy con problemas para poder trabajar. Ya, licenciado. Listo. Entonces, también así ejercitan ustedes en forma individual. ¿Alguna pregunta? Disculpe, licenciado, antes que termine. El número ¿Sí? 10, ¿no ve? El número principal es el, ¿cómo se llama? El valor menor, va sumando el 16,34, que es el ancho de clase. Sumando eso al final me da 108,05, ¿no? Y no me da 106. No. Lo hice con fórmula, lo hago con mi calculadora. A ver, ¿qué es lo que dice? Es sin los decimales, compañero. Lo hizo Sí, con lo por decimales. ¿Cómo estoy redondea. calculando? Solo es 90 más 16, sale 106. Sí, no, lo que sigue. Los siguientes Sí, con numeritos mis no. decimales lo Solamente hice el todo número así. entero. El número entero Ajá. que sería 16. A ver, por favor, nuevamente con su compañero, que varios hablaron. ¿Qué es lo que le pasó a usted? No, como yo he trabajado con decimales me sale un poco más, pero como dicen que es redondeado, da exactamente los 106, ¿no? No tiene por qué trabajar con decimales. ¿De Por dónde eso lo comenzó ha a trabajar con redondeado. decimales? Si los números están sacados puros enteros, no hay decimales. No hay decimales. Ajá. Sí. Ha de haber Ok. comenzado a trabajar con decimales aquí, cuando trabajó, aplicó la regla de Sturger. ¿O qué? Ha de haber multiplicado por K. Dividió seguro el ancho de clase. Sí, El ancho de clase que Desde ahí, el ancho de clase lo ha dividido entre el 5.87 seguro. Divídalo Eso hizo entre él. 6. ¿Ok? muy bien, licenciado. Ya. Dicen, disculpe, ¿será si puede disminuir la pantalla? Es para sacarle screen a todo, por favor. No sé si se va a poder. A ver, vamos a ver. Un poquito más. No se puede. Que sea solamente a la tabla del comienzo del ejercicio, por favor, es que eso no lo puedo copiar bien. Ya, gracias. Dicen una pregunta, disculpe. Ahí está mejor. Dicen, Ahí está un poquito menos. Ya. ¿Sí? hay que copiar la misma tabla en la que usted ha hecho, similar a eso tenemos que hacerla, ¿no? La que está ahí plasmada, la segunda. Vamos a desarrollarlo todo, sí, esta, ¿no? Sí, Pero vuelvo a esa. repetir, para los que están trabajando con Excel, yo necesito que el límite inferior esté aquí en una columna y el límite superior allá. Después lo voy a transformar yo. Pero por el momento le dije esto así. Esto así. Y solo trabajar con estos dos. Después vamos a trabajar con todas estas, vamos a expandir más nuestra tabla, ¿ya? Y como ya lo tengo yo ahí, lo he dejado porque esto es para estar copiando después, ¿sí? ¿Está entendido? ¿Usted tiene computadora Sí, o está haciendo a pulso, como dice, con su apunte en clase? Estoy haciendo con mi computadora. Con su computadora. Después va a tener, vuelvo a repetir, que para trabajar con el Excel, adicionar estas dos columnitas que tienen la finalidad de separar los límites inferior y superior, porque aquí hay que multiplicar, restar así, ¿ya? Aquí no va a poder trabajar con Excel con esta nomenclatura. Pero lo que
¿Ok? Ya. Bueno, ¿alguna Lice, otra pregunta? ¿Sí? ¿será que lo puede bajar un poco el S.6 y 7 para que saquemos una captura, por favor, Lice? Ahí está. Gracias, Lice. Ok. Bueno, entonces nos quedamos para la próxima clase. Ustedes llenen este cuadro de frecuencia. Llenen este cuadro. Aquí le tiene que dar 30, ¿no? El total. Listo, Alicia. Bueno, Ya, listo. hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Hasta el día Muchas lunes. gracias, licenciado. Gracias, Lice. Hasta Hasta luego. luego, se cuida. licenciado. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego.